Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar todavía aquí presentes. Hoy yo les voy a presentar los avances que hemos tenido en los 2 últimos años del objetivo central de mi grupo, que tiene una estrecha colaboración con el grupo del doctor Laurival Posani, y que es la generación de un antiveneno recombinante contra la picadura de alacranes ponzoñosos de México como alternativa al uso de caballos. Está dividido en una breve introducción, seguido en los antecedentes. Mostraré el estado de desarrollo del proyecto que tenía hace 2 años y mostraré algunos avances y perspectivas. A manera de introducción, como ustedes saben, el alacranismo o intoxicación por picadura de alacrán es un importante problema de salud pública en México, en donde en los últimos años se han documentado un promedio de 300,000 picaduras accidentales por año y son causadas por más de 20 especies. ¿Cómo se atiende actualmente el problema y cómo se podría estar abordando en un futuro de forma innovadora, disruptiva? En el caso de la estrategia tradicional, inicia con la hiperinmunización de caballos con estos 4 venenos del género Centruroides, la recuperación del plasma hiperinmune, el procesamiento del plasma con pepsina para obtener los fragmentos fagoterápicos o FAB'2 y un último paso de purificación donde se hace una valoración de la actividad protectora del antiveneno y su envasado de acuerdo a la norma. En el caso de la estrategia innovadora, todo inicia con una muestra de sangre de un individuo sano o de un hibridoma de ratón, en donde se obtienen los linfocitos del humano, de los hibridomas del ratón, se hace una purificación del RNA total y una amplificación de los repertorios de los dominios variables de las cadenas pesada y ligera mediante RT-PCR y su unión por medio de un linker que codifica para un péptido conector para constituirse entonces en un formato de anticuerpos de cadena sencilla o SCFV, que no es otra cosa más que, como ya lo menciono aquí, el dominio variable de la cadena pesada con el de la ligera unidos por un péptido conector. Este conjunto de fragmentos que codifican para las cadenas sencillas o la cadena sencilla a partir de un monoclonal de un hibridoma específico, se insertan en un vector fagémido que con ayuda de un fago helper nos permite tener la colección de fragmentos en forma de partículas infectivas que están desplegando la cadena sencilla en la superficie y tienen como genoma al del fagémido. Esto entonces constituye una biblioteca de fagoanticuerpos, se pone en contacto con toxinas específicas y a través de varios procesos de quedarse con lo que se une específicamente, eliminar lo que no y volver a constituir por medio de la multiplicación de esto un subconjunto de la biblioteca, y esto entendiendo como rondas de tamizado. Al final la identificación de los SCFBs específicos contra las principales toxinas y la optimización de los mejores se logra a través de diferentes rondas de mutagénesis y selección. Finalmente, la producción de los mejores SFBs en un reactor biológico controlado electrónicamente garantizaría la reproducibilidad de la calidad del antiveneno. Entre otras ventajas, estaría que ya no haría falta el uso de animales, no caballos, no alacranes, no ratones. Sería más específico, dado que iría solamente contra las toxinas, los anticuerpos irían contra las toxinas específicas de los venenos, y entonces habría una menor cantidad de proteína inyectada y habría una producción homogénea y controlada, así como una mayor difusión dada la talla de la cadena sencilla comparada con una inmunoglobulina o con un fagoterápico. Y entonces también una rápida eliminación, presumimos que por riñón, comparado con los FABs, tenemos datos que indican esto, pero no tengo tiempo de presentarlos. ¿Cuál es el racional en el que se basa este proyecto? En el grupo había un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente contra la toxina más abundante del veneno de Centruroides noxius, con una
dosis letal media de 250 nanogramos. La dosis letal media no es otra cosa más que la cantidad de toxina, y aquí de una vez lo amplío a los venenos, que es capaz de matar al 50% de ratones de los grupos experimentales. Bueno, el monoclonal o una cadena sencilla que hicimos de ese monoclonal, que es capaz de neutralizar a la toxina, también es capaz de neutralizar al veneno. De tal forma que si somos capaces de generar anticuerpos específicos contra las principales toxinas, que pueden ir dependiendo de los venenos entre 1 y 4, entonces podemos neutralizar a las principales toxinas, y este antiveneno recombinante estaría constituido por una mezcla de unos pocos SFBs optimizados capaces de neutralizar a todos los más de 20 venenos. Aquí quiero mostrarles cómo el Viacor se ha tornado en una herramienta medular para clarizar a los mejores SFVs previamente a los ensayos de neutralización, y entonces reducir el número de ratones usados de los mismos. El Viacor es la marca de un sensor de interacciones moleculares en tiempo real, en donde una vez que está inmovilizada una toxina en un chip de este instrumento, nos permite medir los dos parámetros importantes que tienen que ver con la determinación de la afinidad: una constante de asociación y una constante de disociación, en donde el recíproco de este parámetro de disociación, que tiene unidades de segundos a la -1 expresado en minutos, nos va a dar una estimación del tiempo que permanece unido el complejo SCB toxina, y este valor es predictivo, como lo estaré mencionando más adelante, de la neutralización de la toxina bajo evaluación. Aquí es importante mencionar que la temperatura estándar de esto es 25 grados centígrados, de tal manera que, siendo la constante de afinidad la relación que hay entre la constante de asociación a la de disociación, hemos visto que en constantes de disociación del orden de 10 a la -4, 10 a la -5, y entonces con PRs, tiempos de residencia de 12 a 300 minutos, la predicción es que ya sean neutralizantes. Y aquí, entre menor sea la velocidad de disociación, mayor será el tiempo que permanezca unido el anticuerpo a la toxina, lo que resulta también en una mayor afinidad y una mejor capacidad de neutralización. Aquí les muestro una figura de una versión de Viacor que hemos adquirido recientemente gracias a un donativo que consiguió el doctor Alagón, y aquí quiero agradecer públicamente al doctor Pasari, porque la parte que a él le tocó de equipo me lo cedió para entonces comprar este aparato, que ha sido muy útil también, como les voy a mencionar enseguida, ya que permite determinar no solamente las constantes a 25 grados, sino que es posible hacerlo a diferentes temperaturas. A manera de antecedentes, quiero mencionarles que muy al principio de todo esto, una biblioteca que construyó Lidia Riaño, de 10 a la 8 fagoanticuerpos, fue tamizado contra la toxina CN2, y después de 4 rondas de tamizado, se identificaron 2 SCFs parentales que reconocían específicamente la toxina CN2, pero no la neutralizaban porque tenían afinidades solo de 10 a la -7. Estos han sido madurados, tamizándolos contra diferentes toxinas, y del lado de 3F se llegó a tener que es un anticuerpo del cual voy a estar hablando muy en adelante, que tiene una reactividad cruzada limitada, a diferencia de este que se obtuvo de este lado, que es 10FG2 con un intermediario llamado RU1, el cual se sirvió para hacer un cristal en donde están LRCN2, la toxina CN2, y RU1, y la resolución de ese complejo ha sido muy útil para hacer planes de maduración a través de diferentes estrategias de mutagénesis, así como inferir cuando los resultados indican que no hubo mejoras en la afinidad, permite hacer inferencias. De aquí lo importante es que de este lado
se requieren afinidades de 10 a la menos 10 para ser neutralizantes, mientras que del lado de C1, y voy a estar hablando básicamente de 10FG2, se requieren afinidades de 10 a la menos 9. ¿Cuál era el balance de la capacidad neutralizante de LR y 10FG2 hace 2 años? Básicamente, se podía con esta mezcla neutralizar 5 venenos a 3 LD50, 1 a 2 LD50, 3 a 1 LD50 y otros 3 a 1 LD50, pero neutralizados parcialmente. Y justamente es de lo que les voy a estar hablando, de cómo el veneno de Sculpturatus, que se había neutralizado a 2 LD50, pero simplemente a través de información parcial de las características del veneno, y también les voy a estar hablando de otros 3 que se pudieron neutralizar parcialmente, pero los síntomas que quedan son muy severos. Entonces empiezo aquí con los avances de estos 2 últimos años y empiezo hablando del veneno de Centruroides Sculpturatus, cual fue una iniciativa de Lidia Riaño, a quien agradezco porque la verdad es que está siendo muy importante, dado que esta especie que se encuentra en el estado de Sonora y en algunos estados del sur de Estados Unidos, especialmente en Arizona, es el que causa el alacranismo en Estados Unidos. Como les decía, había información parcial de las características del veneno, hasta que el doctor Edson Cárcamo, estando de postdoctorante en mi grupo y después con el doctor Posani, hizo una caracterización del veneno de esta especie y encontró que hay solamente 2 toxinas que son médicamente importantes, que están marcadas aquí en negritas, y también están marcadas las diferencias que presenta con la toxina CN2. Se hicieron las determinaciones de las constantes de afinidad de LR y 10FG2 contra las 2 toxinas, y lo que se ve es que para el caso de LR, si bien es capaz de tener una interacción del orden de 10 a la menos 10 con la toxina, tiene una abundancia de alrededor de 1.6% en el veneno, mientras que la otra, la M1A, no llega a 10 a la menos 10 y es muy abundante. Por el lado de 10FG2 no tiene problema, es la afinidad requerida para ser neutralizante, como está reflejada en los tiempos de residencia, que el menor es el que corresponde a la toxina que aún no llegó a 10 a la menos 10, y entonces cuando se hace un ensayo preliminar de la neutralización del veneno de Sculpturatus, en donde vemos que LR, con tan solo una dosis letal media y una relación molar de 1 a 10, solamente protege el 90% de los ratones. Y con 2LD ya está peor, y todo esto se explica como lo que ya mencioné de la diapositiva anterior, mientras que 10FG2, con 2 LD50 y 1 a 10, es capaz de proteger al 100% de ratones, aunque quedan ciertos síntomas. Y de aquí lo relevante es que una mezcla de LR con 10FG2, neutralizando 2 LD50 en una relación molar de 1 a 5 cada uno, es capaz la mezcla de neutralizar el efecto del veneno en todos los ratones sin síntomas. Y aquí tenemos un ejemplo más de la lista que ya les mencioné, de este efecto cooperativo en la neutralización del veneno de Centruroides Sculpturatus. Aquí simplemente aprovecho para mencionar lo de los controles, que ya no voy a volverme a referir a ellos. Este es un control de una LD50 cuando está bien hecha, es capaz de matar al 50% de los ratones. Ya 2 LD50 matan a todos los ratones. Aquí les muestro lo que sería la neutralización formal de este veneno, en donde se hacen 2 tipos de ensayos, uno que le llamamos mezcla y uno que le llamamos rescate. En el de mezcla es la mezcla del veneno y los anticuerpos incubados a 37 grados por 30 minutos, y esto es inyectado por vía intraperitoneal. Mientras que en el rescate se inyecta el veneno y cuando ya se observan claros síntomas de envenenamiento, se inyectan los anticuerpos por la misma vía. Y aquí lo relevante es que mientras que 10FG2 es capaz de proteger todavía hasta 5 dosis letales 50 de veneno, en donde la relación molar es de tan solo 1 en 2, es capaz de proteger, pero quedan algunos síntomas. Cuando se agrega
LR, los síntomas remanentes ya no se observan. Y en el caso del rescate, que es realmente lo que sería la neutralización formal, una combinación de LR con 10-FG2 es capaz de proteger totalmente sin síntomas. Enseguida me paso al caso de Centrolorides limpidus, que habita en Morelos, aquí en nuestro estado, en Guerrero, Estado de México, y este es un trabajo que es básicamente la tesis doctoral de Guillermo Fernández, en donde tuvimos aquí pues una primera sorpresa importante, que cuando se hace la interacción de las toxinas de este veneno, que son tres, la 1, la 2 y la 3, la 1 y la 2 interaccionan muy bien y de hecho son neutralizadas por 10-FG2, pero un tercer componente que es la segunda toxina más tóxica con tan solo 500 nanogramos de LD50, no es reconocida por 10-FG2. La explicación de esto se entendió cuando se determinó la estructura tridimensional de la toxina CL13, pensando que pudiera tener alguna estructura medio rara. No, tiene exactamente la misma estructura, pero tiene mutaciones en los sitios de interacción principales, tanto del anticuerpo LR como de 10-FG2 o R1, que son los datos originales de R1. Y entonces, esta es la explicación por lo cual se entiende que hubo varios intentos fallidos de buscar anticuerpos de origen humano contra la toxina CL13 en las diferentes bibliotecas y otras estrategias, por lo que se optó de recurrir a la generación de anticuerpos monoclonales, y aquí tuvimos la colaboración del maestro en ciencias Alejandro Olvera y del biólogo Fernando Lozoya, del grupo del doctor Alagón. Y nada más para recordarles que los hibridomas, bueno, pues los que permiten producir los anticuerpos monoclonales, y los hibridomas son células híbridas cultivadas in vitro de forma indefinida, obtenidas por la fusión de células plasmáticas tumorales de mieloma con linfocitos B, obtenidos en este caso del vaso de ratones previamente inmunizados con la toxina CL13. Bueno, de este proceso se obtuvo un monoclonal llamado B7, el cual fue evaluado en el sensor de interacciones moleculares en tiempo real, y por lo que les había dicho de la constante disociación, pues esto indicaría que el monoclonal ya debería de ser neutralizante de las toxinas L13. Aquí aprovecho para decirles que desde entonces sabíamos que este anticuerpo tiene cierta reactividad cruzada. Este es con una toxina del veneno de Centroides hirsutipalpus, y este es con la toxina 3 del veneno de Centroides berigii, de cual voy a estar hablando enseguida. Este es el resultado de la evaluación de la capacidad neutralizante del monoclonal con 2 DL50 de la toxina CL13, y lo que se ve que en experimentos de mezcla, en una relación molecular 1:10, solamente es capaz de proteger al 50%, y los ratones que quedan vivos tienen síntomas muy severos de intoxicación. De tal forma que este monoclonal confiere solamente un 50% de protección a los ratones intoxicados, y en base a estos resultados decidimos generar el formato de cadena sencilla de este monoclonal para mejorar la neutralización de la toxina CL13 mediante mutagénesis y selección. Aquí les muestro el resumen de los procesos de maduración, en donde este corresponde en la evaluación del Viacor a la cadena sencilla del monoclonal, y después de 3 ciclos de evolución surgen en el primero una variante llamada 1CK, en el segundo una 4B y en el tercero una 11B, en donde se ve que hay un incremento en la afinidad conforme va avanzando la maduración. Aquí les voy a pedir que recuerden este 4B, que es el que da lugar al 11F, y aquí es importante saber que la constante de afinidad del 11F, que es el mejor, es del orden de 10 a la menos 9, y es neutralizante. Aquí les muestro el resultado de la neutralización de esta cantidad de toxina, que corresponde al equivalente de la presente en 2 LD50 de veneno, y esta cadena sencilla en una relación molecular 1:20 es capaz de neutralizarlo.
Aquí ese sería el resultado ya de la neutralización del veneno, en donde el veneno mezclado con 10-FG2 en una relación molecular 1 a 10 es protegido, pero los síntomas son muy severos. El veneno con el monoclonal en relaciones 1 a 10, 10 también protege, pero los síntomas siguen siendo importantes, hasta que la mezcla de 10-FG2 con 11F en esas relaciones molares ya deja síntomas muy menores. Habría entonces aquí un ejemplo más de un efecto cooperativo entre 10F-G2 y en este caso 11F, que por ser ratón todavía no sabemos qué epítope de la toxina, con qué epítope interacciona, pero digamos que sería otro ejemplo de un efecto cooperativo entre dos anticuerpos que presumo en este momento que estén interaccionando en epítopes diferentes. Sin embargo, aquí es importante mencionar que es necesario estabilizar el 11F, ya que se produce tanto de forma monomérica como dimérica. Lo ideal es tener candidatos a formar parte del antiveneno que sean monómeros estables. Ahora me paso al Centrorodies bergii, que es un alacrán que habita en Guajuapan de León, en Oaxaca. Esta es la tesis doctoral de Ilse Gómez. Ya les había yo comentado en la presentación anterior que este veneno tiene 3 toxinas médicamente importantes, y que cuando se hace la evaluación en el Viacor, esto es LR y este es 10-FG2, solamente se observa una buena interacción de 10-FG2 con CB1, mientras CB2 y CB3 no hay una interacción. Por lo que es lógico, es claro que se hace necesario seguir buscando anticuerpos que permitan neutralizar a las toxinas CB2 y CB3. Aquí les muestro el dato de la neutralización de la CB1, en donde se usaron 3 microgramos de toxina, que equivale a una LD 100, por eso es que mueren todos en el control, y la protección en relación 1 a 5 se da en todos los ratones. Y aquí es importante mencionar que la disociación de esta toxina es de las menores, 12 minutos, sin embargo, neutraliza bien. Aquí lo que muestro es un alineamiento múltiple, en donde lo que quiero mostrar es que la toxina CB1 se ubica en un grupo de toxinas que de alguna manera son reconocidas, neutralizadas por LR 10-FG2, y aquí se ubican CB2, CB3 y otras toxinas que voy a mencionar más adelante, CHUI5, ZF210, en donde van a tener las características que ya mencioné para CL13, mutaciones en los principales sitios de interacción con LR o 10-FG2, y entonces le hemos denominado que pertenecen a la familia de la CL13. ¿A qué voy con todo esto? Pues a que yo le pedí a Ilse que hiciera un tamizado y aquí le llamo relación de Bergii con el de límpidos, en donde le pedí que hiciera un tamizado del 4B, que mostraba mejoras en la afinidad hacia la toxina CL13, de hecho, y también un reconocimiento importante hacia la toxina CB3 y marginalmente a CB2. Y de un banco mutagénico de la 4B, se realizaron tamizados contra esta toxina CB2. De hecho, de estos tamizados fue que se obtuvo el 11F, y de la maduración de 11F contra CB2 otra vez, surge un anticuerpo 10 que muestro aquí enseguida. Esta es la mejora de 4B hacia 11F, y la mejora en la interacción con las toxinas CB3, L13, marginalmente con CB2, y cuando se hace el banco de 11F hacia 10E, se incrementa ya importantemente la interacción con las toxinas CB2 y CB3 que no han sido neutralizadas, y por esto las perspectivas son seguir madurando este anticuerpo hasta que logren neutralizar a CB2 y CB3. Aunque también forma dímeros inestables, por lo que va a ser necesario estabilizar la forma monomérica o alternativamente la generación de dímeros estables. Un dímero estable se logra recortando el linker que es de 15 aminoácidos a 5, y entonces ahora la interacción de los dominios, en lugar de ser intracadena, es intercadena, y estos son dímeros estables. Y es probable que ese dímero estable
junto con 10-FG2 ya pueden utilizar el veneno, aunque tenemos que demostrarlo. Me paso entonces al veneno de centrioles Huichol de Nayarit, que es la tesis doctoral de Hugo Valencia, en donde hay 4 toxinas médicamente importantes, y aquí les muestro la interacción de las 4 toxinas con 10-FG2 o LR, en donde la mejor interacción de 3 de las 4 es con 10-FG2, no es tan mal la interacción con LR, pero la interacción los nombres son CHUI2, CHUI3, CHUI4 y CHUI5. En el caso de CHUI5, la interacción es mínima cuando se determinan los tiempos de residencia. Si es de tan solo 4.9 minutos, lo cual en un experimento de neutralización, pues es claro que no neutralizaba. Este es el caso de CHUI5, mientras que las toxinas CHUI3 y CHUI4 sí son neutralizadas. Entonces, esto tiene que derivarse en la ampliación de la reactividad cruzada de 10-FG2 para neutralizar a la toxina 5. Y entonces aquí les muestro el resumen de lo que es similar a lo que ya les presenté, en donde en un primer paso de maduración surge una variante que se llama 9A, seguida de 15A, y esta última de HB. De aquí surgió una discrepancia porque B15A, con un tiempo de retención mayor que HB, resulta que es menos neutralizante, ¿sí? Este es el caso de B15A y este es el caso de HB, aunque en el caso de HB es capaz de neutralizar una DL50, estos son 2 LD50, en una relación molecular 1:20. ¿Cómo es que Hugo resuelve esta discrepancia? La resuelve usando este nuevo Viacor, que permite hacer determinaciones de las constantes de afinidad a diferentes temperaturas. Él lo hizo desde 15 hasta 35 con intervalos de 5, y lo que se ve es que esto corresponde al 10-FG2. Aquí el desplazamiento de las líneas hacia el origen significa que va creciendo la afinidad. Aquí estos B15A y HB tienen afinidades muy similares, pero se logró detectar una diferencia, que la pendiente de alguna manera indica el grado de afectación de la constante de afinidad por la temperatura, y resulta que HB es menos afectada que B15A, y ahí está la explicación de por qué es más neutralizante HB que B15A, y aquí les muestro ya lo que es el resultado de la neutralización formal del veneno, en donde una mezcla de 10-FG2 con HB en una relación molecular 1:5 es capaz de neutralizar el efecto del veneno a 5 DL50. Y en el caso de HB solo, es capaz en una relación molar de 1:10 proteger de 3 LD50 del veneno. De aquí me voy entonces a otra parte de la presentación, que es el de nuevas variantes del SCFF parental 3F, obtenidas por una ruta y estrategias diferentes a las usadas para generar el LR. Aquí va a ser una herejía de mi parte querer resumir el trabajo de Alberto Romero, dado que aquí está resumido su tesis de maestría y una buena parte de doctorado. Pero a ver, veamos. Se trata aquí de tener alternativas al ER, pero con el compromiso muy demandante de que se tienen que generar variantes que sean de una afinidad 10 a la menos 10, si no, no van a ser neutralizantes. Bueno, en esta columna se ve la toxina que fue usada para tamizar una biblioteca de 3F, y el reconocimiento original era contra la toxina CN2. En un primer ciclo, y el tamizado se hace con CT1A, se logra ya que reconozca a CT1A y a C29. CT1A es una toxina médicamente importante, el veneno de Centroides tecomanus, y C29 de Centroides elegans. En un segundo y tercer ciclo de maduración se siguió tamizando contra C29, y entonces se observa una serie de cambios importantes, en donde el que se puede observar en esta variante llamada 9D ya es capaz de no solo de reconocer
digamos, no solo marginalmente, sino que ya es capaz de neutralizar en un 50% la toxina C29. En este tercer ciclo de maduración se generan una serie de cambios importantes, tanto en el dominio variable de la cadena pesada como en los dominios variables de la cadena ligera. Y entonces aquí se observa que estos cambios son importantes, por lo que se hace una combinatoria que termina en lo que se llama 5FH27, la cual ya es capaz de neutralizar en 75% a la toxina C29. En el Inter se generó una cadena sencilla en donde solamente se dejaron 4 cambios, 2 de ellos son en la posición 31 y en la posición 74 del dominio variable de la cadena pesada, que se había observado desde un principio que son importantes para la interacción con las toxinas y se han quedado ahí. Otra vez una combinatoria de todo esto nos da lugar a RAS27, que no solamente les voy a mostrar que neutraliza a C29, sino también neutraliza a CT1A y es un reconocimiento importante hacia CLL2. En el último renglón les presento los datos interesantes de la tesis de licenciatura de Ulises Muñoz, que también es estudiante de Lidia Riaño, en donde él tamizó un conjunto de bibliotecas, entre otras una biblioteca de variantes de la segregante, este es SG1, y aquí quisiera mencionar que durante la segregación, perdón, y aquí es la primera vez que se hacían tamizados contra la toxina CLL1. Y el resultado que les voy a mostrar es que es capaz no solo de reconocer a CLL1, sino a la toxina 1 de Bergi y a CHOI5. Aquí quiero mencionar que durante la caracterización de las diferentes variantes, también se presenta el inconveniente de la presencia de formas diméricas inestables. Alberto ha avanzado de manera muy importante en la identificación de los aminoácidos relacionados con la estabilización de la forma monomérica. Aquí les presento los resultados de la capacidad. ¿Le quedan 4 minutos? Sí, muchas gracias, Tomás. Aquí les presento la capacidad neutralizante de este RAS27 con toxina C29, CT1 y CLL2, en donde una DL100 que corresponde a 2 microgramos de la toxina permite neutralizar a C29 y la explicación está en que cuando se determina la constante de afinidad, pues ya es del orden de 10 a la menos 10. Para CT1 y CLL2 no se determinó, pero CT1A también es neutralizada importantemente. Quiero decirles que recientemente Alberto logró estabilizar un dímero de RAS27 y ahora sí puede neutralizar totalmente a C29 y C1A. En el alineamiento múltiple que les mostré, CO1, que es una toxina importante de la especie Ornatus, se parece mucho a C9 y es probable que también ya pueda ser neutralizada. Aquí les muestro lo que les mencionaba de la tesis de Ulises, en donde un solo cambio que detecta en la segregante de histidina a asparagina en el residuo 35 de la cadena pesada, da como resultado una mejora en la interacción. Esta es la segregante y esto es esta variante H35N con CLL1, con CB1, con CHOI5, donde se ve que hay una mejora importante. De aquí lo interesante es que cuando se hace un análisis de este efecto del cambio de H35N en el modelo que les comenté al principio, es que estas toxinas tienen un cambio importante en la posición 17 del dominio variable de la cadena sencilla, en donde en el original CN2 hay un cambio a tirosina. Cuando se ve y se hace un análisis en el modelo, se ve que el cambio de leucina a tirosina se favorece una red de interacción de puentes de hidrógeno y es lo que estaría explicando estas mejoras en la interacción con estas toxinas. Quiero mencionarles algunos datos recientes que considero que son relevantes y es que Timo me dio 2 muy buenas noticias. Uno es que termina de secuenciar una toxina del veneno de Centroloides tecomanus llamada F210, la cual es muy similar a CHOI5, pero hay un cambio importante en la posición 62 de una lisina por una asparagina.
esta toxina es abundante, por lo menos en un lote de veneno que procesó el maestro Timoteo Lamendi, y como ya vimos, es muy similar a esta. Los anticuerpos HB y 10FG2 la reconocen muy bien y probablemente ya puedan neutralizarla, por lo que una mezcla de los anticuerpos RAS26, HB y 10FG2 pudiera ya neutralizar el veneno de centurias tecomanos, y entonces ya tendríamos los 4 venenos que se usan para la inmunización de caballos. Habría que tener los resultados y constatarlo de que pues ya tendríamos neutralizados a los venenos que se usan para inmunizar a los caballos. Por otro lado, otro dato importante que me dio el maestro Timoteo Olamendi es que en el veneno de Centurión bonito identificó una toxina abundante que solo difiere en el residuo número 5 de CL13, por lo que en cuanto sea posible estaremos evaluando la neutralización de los venenos, ya, como ya mencioné, Tecomanus, bonito, con el F11 y 10FG2, Bergi con 10FG2 y 10 estabilizado, o alguna otra variante. De hecho, ILS está haciendo un banco de 10E. Y aquí les muestro lo que les mencionaba de la interacción de 10FG2 con esta toxina abundante de Tecomanus. Acuérdense que hacia abajo del eje de las 10 significa que hay mejores afinidad, la afinidad es mejor. Y este es 10FG2 contra TF210, perdón, CT210, y este es HB. Aquí lo sorprendente es que tanto 10FG2 como HB tuvieron mejores afinidades, y aquí les muestro los residencia, en donde lo importante aquí es que estas determinaciones se hicieron tanto a 25 como a 37. De hecho, es la primera vez que hacemos una determinación a 37, y lo que estamos aprendiendo es que entre 25 y 37 los tiempos de residencia se abaten a poco menos de la mitad, por lo que en lo sucesivo estaremos haciendo este tipo de evaluación a todos los candidatos a formar parte del antiveneno, porque realmente el parámetro importante es el que tenemos que tomar, dado que esta es la temperatura a la que se hacen las evaluaciones de la neutralización. Finalmente, bueno, todavía aquí quiero mencionarles que la toxina 10FG2, teníamos ya demostración de que neutralizaba a un cierto número de toxinas. De hecho, les mencioné a la CB1 con 12 minutos, y hay que sumarle las que ya les mencioné, CHU2, CHU3, CHU4, las toxinas de esculturatos, y muy probablemente la de Tecomanus. Y de hecho, esta demostración de la amplia reactividad cruzada de 10FG2 fue incluida en la solicitud de patente, la cual fue concedida a finales de 2020. Espero no abusar de su tiempo, aunque en realidad esto ya les he mencionado en la presentación del 2019. Lo que tiene que ver con el cambio de orientación de los dominios de los SSFVs, en base a esta otra iniciativa de Lidia Riaño, donde pudo graduar a 2 estudiantes de licenciatura, Vianey y Irving Contreras. Aquí también participó Alberto Romero. Y aquí de lo que se trata es de que algunos grupos han opinado sobre la importancia de evaluar las propiedades fisicoquímicas, niveles de expresión de afinidad de los SFBs en función de la orientación de los dominios. Y no tengo tiempo de mencionar todo esto, pero yo ya les había mencionado en parte, de tal forma que les hago un resumen en el sentido de que 10FG2 y LR muestran cambios en los niveles de expresión de las proteínas en función de la orientación de los dominios variables, y en los tiempos de retención elucionan una columna de filtración molecular de las proteínas, en donde los que eluyen en tiempo menor presentan presumiendo una estructura menos compacta, se expresan mejor. Había que entender este fenómeno. No se observaron cambios en cuanto a la afinidad, capacidad neutralizante y estabilidad térmica de las proteínas, como se ha reportado en algunos trabajos, y estas diferencias con lo reportado podría ser debido a las características de la secuencia de los anticuerpos en las que sí ocurre, y a las propiedades de sus líneas germinales. El SSFLR es capaz de recuperar la forma nativa hasta un 60%, inclusive después de un segundo paso de calentamiento,
y ahí evaluado por calorimetría diferencial de barrido, mientras que 10-FG2 no muestra algún nivel perceptible de reversibilidad. Con esto termino. De hecho, ya había hablado un poco del balance de la neutralización, actualmente en donde pasamos de 5 a 7 venenos neutralizados a nivel de 3 LD50, es un veneno a nivel de 2 LD50, que es el de Limpidus, 2 venenos a una LD50, uno con síntomas y 2 más sin síntomas, uno a una LD50 neutralizado parcialmente, y esperamos que en breve aumentemos estos números. Como conclusiones, contamos con nuevos SFBs que no están permitiendo avanzar en la neutralización de un número importante de venenos y toxinas de otros venenos. Se han caracterizado algunas de sus propiedades físico-químicas. Es necesario estabilizar las formas monomérica o dimérica de algunos de ellos para lograr una mejor neutralización de las toxinas blanco. Como perspectiva, seguir caracterizando otros venenos para saber si tienen toxinas que ya sean neutralizadas por los mejores anticuerpos que tenemos o requieren adicionalmente de algunos de los anticuerpos que están siendo optimizados. Seguir ampliando la actividad cruzada de los nuevos SFBs de la familia 3F para neutralizar con mayor eficiencia los venenos que así lo requieran. Finalmente, quiero agradecer, aquí mencioné ya algunos de los estudiantes de licenciatura, del doctor Alberto Moreno, a Ilse Gómez, que está a punto también de graduarse ya del doctorado, a Hugo Valencia, que también lo hará en breve, a Guillermo Fernández, que ya es doctor. Un especial agradecimiento a la doctora Lidia Reño, que es la que realmente está presente ahí todos los días, al tanto de todo. Al doctor Pasiani y su grupo, en particular a Fernando Zamudio, quien nos auxilia con lo de la determinación de masas moleculares y de la secuencia. A Timo, que pues, es la pieza central de todo esto en términos de la caracterización de los venenos, ya había agradecido por aquí. Al doctor Miguel Costas de la Facultad de Química, que nos auxilió con la densitometría, la calorimetría de barrido. Enrique Rodiño y a Hugo Serrano, que nos ayudaron a resolver el complejo ternario, a Elizabeth Mate en el biotiano, Mario Trejo y Martín Patiño en vinculación. También un agradecimiento muy importante a la contadora pública María del Carmen Martínez Segura, quien nos administra los fondos, a la señora Linda Espinosa Trejo, que nos mantiene el laboratorio limpio y en orden, donativos de GABA Papit IN 202918 y el CONACYT que les mencionaba, en donde es responsable el doctor Alejandro Alagón, un Fortecit 303045 de venenos y antivenenos. Aquí les muestro una foto en donde este es Alberto, Ilse, Hugo, Fernando, Lidia, Melchor, Baltasar, Timo, y un estudiante de Ernesto Ortiz, que estuvo en esta foto. Finalmente, pues para que les muestro la foto del 2019, y esta es la señora Carmen, esta es Linda Espinosa. Y pues muchas gracias por su atención. Disculpas por haber abusado. Y si tienen preguntas, por favor. Muchas gracias, doctor. Por desgracia ya nos acabamos el tiempo de sí, preguntas. Sí, y disculpas. Los que tengan preguntas, háganmela por favor en un correo y con mucho gusto se las respondo. Correcto. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes. Por su asistencia, y nos veríamos mañana a las 9. No sé si hay alguna otra cosa que decir. ¿Sí me están escuchando? Creo que no. Creo que una sesión buenísima. Muchas gracias a todos los ponentes. Muchas gracias, Tomás, por mantenernos a raya lo más que podemos. Sí, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos por estar aquí y pues nos estaremos viendo. Les recuerdo mañana a las 9 de la mañana. Traten de guardar el correo con la liga. A mí me costó encontrarlo hoy, pero sí, fue muy buena idea que la volvieras a mandar, José Luis. La mandé hoy en la mañana. Yo la creo que vuelvo a mandar. yo creo que va a ser lo mejor. Gracias. Sí, creo que sí.